y la palabra de Dios en abundancia. El cumplimiento de la gran comisión. Quiero que usted se convenza a usted mismo si usted lee la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, 16 al 20. Marcos 16, 14 al 20. Lucas 24, 45 al 48. Juan 20, 19 al 23. Y Hechos capítulo 1, 6 al 11. Esta es la gran comisión dada por el Señor a sus discípulos. Por eso es importante cuando aprendemos a estudiar la Biblia y buscamos todos los pasajes paralelos que hablan del mismo asunto, con alguna pequeña diferencia por el motivo de que a la gente que se le está escribiendo. Pero los escritores de estos libros que narran el Evangelio de Jesús, ellos pusieron el mismo mensaje a la gente a quien iba dirigido su mensaje. Y qué bueno, que no varía. El mensaje de Dios es el mismo a todos los hombres, mujeres, a toda la raza humana. Hemos hablado de la gran comisión dada por el Señor Jesús. Hay algunos que creen que los discípulos solo recibieron la orden y salieron como locos bautizando a diestra y a siniestra. Y hay algunos que creen que cuando Jesús dijo estas palabras, estaba bautizando. Y otros dicen que los discípulos mismos se equivocaron, que los discípulos mismos traicionaron a Jesús en la enseñanza y que dieron lo que Jesús no les dio. Si esto fuera cierto, ¿qué tendríamos del Nuevo Testamento? Si ni Jesús no escribió ni un solo versículo en el Nuevo Testamento. Todo fue escrito por sus discípulos. Y si ellos estaban equivocados, ¿qué es lo que tiene entonces usted? La verdad es que tenemos que buscar la palabra, cómo armonizan las Sagradas Escrituras. Esta orden se empezó a cumplir 10 días después de la ascensión del Señor Jesús. Entre la muerte de Jesús y el día de Pentecostés hubo 50 días de transición entre una dispensación y la otra. Que la palabra aquí, Pentecostés, eso significa 50 días después de la Pascua. Y esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua, desde el Antiguo Testamento, establecida en el libro de Levíticos. Era un día de fiesta nacional, donde toda la gente venía con acción de gracias por lo recibido por el Señor, y todo el mundo traía sus frutos de lo que habían cosechado durante todo ese año, venían con gratitud y presentar ante el Señor las primicias de ese fruto. Entonces el Señor también se valió de lo mismo. Para el inicio de la iglesia eran las primicias, y esas primicias fueron primero 120 y llegó a 3,000 personas, dice Hechos 2:41. Aquel día los que escucharon el mensaje y se bautizaron fueron como 3,000 personas. Ese nada más es el inicio, las primicias de una gran cosecha que el Señor tiene en la iglesia. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, en este tiempo no hubo predicación, ni milagros, ni bautismos. Estoy hablando de esos 50 días, aún podríamos decir esos 50 días, desde la muerte de Jesús hasta el día de Pentecostés, no hubo ninguna predicación, no hubo ningún milagro, y Jesús resucitó, anduvo 37 días con los apóstoles y no predicó ni una tan sola vez. Solamente estos pasajes que hemos dado son lo que él dio en el momento que iba a ascender al cielo. No hizo ningún milagro. ¿Cómo es posible que él haya resucitado? Salió de la tumba. Podríamos decir, pues resucitó más poderoso que antes. Pero a pesar de eso, no hizo ningún milagro en esos 37 días que estuvo con los apóstoles. Ni los apóstoles predicaron el mensaje en ese tiempo. No bautizaron a ninguna persona. ¿Por qué? Porque no había dispensación. Estaba la transición de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. ¿Qué es una dispensación? Es un lapso de tiempo en el cual Dios trata con el hombre, poniéndole sus condiciones para probar su obediencia. Y si estas condiciones del hombre no las cumple, entonces esa dispensación termina siempre con un juicio. Hasta el día de Pentecostés, que fue la inauguración de la iglesia, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y ahora
tienen la revelación del nombre de Jesús para usarlo, para bautizar, para orar, para pedir, para sanar enfermos y para todo ellos usaron el nombre de Jesús. Los apóstoles no anduvieron usando títulos para afirmar quién era Jesús. Si algunas veces dijeron y unieron el nombre Jesús con Cristo, porque la discusión en esta época era probar que este Jesús era el Mesías prometido, el Mesías que Israel esperaba. Pero lamentablemente no pudieron comprenderlo por causa de dónde apareció Jesús. Ellos querían que el Hijo viniera del cielo, o que tal vez naciera de una mujer, de una princesa, hija de un rey, o hija de un sumo sacerdote, o de un sacerdote. Pero sucede que en la línea directa desde David, María era una princesa, pero el reino estaba caído y entonces María simplemente era una mujer de hogar. Pero sin conocer ellos las raíces, entonces no aceptaron de que este Jesús fuera el Cristo o el Mesías. Pero eso no impidió, y por eso es que unen la palabra Jesucristo, señalando de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, la unción, el ungido del Señor. De tal manera que entonces Cristo no es nombre, por tanto no puede reprender demonios en ese título Cristo, no puede hacer ninguna otra cosa en ese título. Es el nombre que tenemos que usar. Es lo que nos dice Colosenses 2:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro tiene la autoridad del mensaje. El Señor le dio esa autoridad en esa forma simbólica, diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos no está arriba. El reino de los cielos no está allá. Algunos están, hasta bromean. Fui ante San Pedro y no me abrió la puerta, porque él tiene las llaves del reino. Esas son bromas, pero realmente el reino de los cielos está aquí en la tierra, que es la iglesia del nombre de Jesús. Es ahí donde él reina. Ese es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. Así que reino de Dios, reino de los cielos, la iglesia es la misma cosa. Tanto es así de que la persona que se bautiza, dice Juan capítulo 3:5, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. ¿Y a dónde entran los que son bautizados en el nombre de Jesús? Justamente a la iglesia. Allí estaban los 11 apóstoles en el día de Pentecostés. Dice el verso 37 del capítulo 2 de los Hechos. La pregunta fue a los 11. ¿Y qué haremos, hermanos? Y Pedro respondió. ¿Por qué no respondió Mateo? ¿Por qué no respondió Felipe? Porque las llaves las tenía el apóstol Pedro. Aquí la llave representa autoridad. También representa confianza. De tal manera que el Señor le dio autoridad para, de esta manera, abrir la puerta de salvación para los gentiles y aún los mismos hebreos y judíos. De tal modo que entonces él tiene la llave, esa llave, para una chapa de 3 tiempos. Arrepentidos, bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La puerta está abierta. Pedro lo predicó. En ese día, cuando la gente pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para remisión de pecados. Aquí Pedro usa la palabra en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Hechos 2:38. ¿Por qué usa el nombre de Jesucristo? Porque está hablándole a los hebreos, a los judíos, que dudaban que Jesús fuera el Cristo. Pero sigamos el ejemplo, descúbrelo usted mismo. Tome un papel, un lápiz y una Biblia, y después estudie usted solo y me cuenta después. Israelitas estaban ese día escuchando el mensaje. El mensaje fue dado en Jerusalén, Hechos 2:38. A los judíos, Jerusalén, Hechos 2:38. Samaritanos, Hechos 8:16. Nota usted que a los samaritanos ya no se les bautizó en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre del Señor Jesús. En Cesarea, en Hechos 10, 47 y 48, tampoco se les bautizó en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los gentiles no tenían problemas con esto,
porque para los gentiles jamás ha habido Cristo. Para los gentiles no ha habido promesa de Mesías. Para los gentiles es el nombre de Jesús el que les da la salvación. Dice Mateo 12, 21, dice, en su nombre esperarán los gentiles. Los gentiles no esperan un Cristo libertador, porque ellos no estaban subyugados, sino ellos estaban perdidos sin ley. Ahora son abrazados por la gracia y basta el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Así que entonces, a los hebreos, a los judíos, sí fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque están declarándoles que este Jesús es el Cristo. Pero los samaritanos, en el nombre del Señor Jesús, Hechos 8:16. Y Samaria, Hechos 10, 47 y 48, en el nombre del Señor Jesús. De igual manera, en Éfeso, Hechos 19, 1 a 6, bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Galacia también, en el nombre de Jesús. A los colosenses, en el nombre de Jesús, dice Colosenses 2:12. En Roma también nos dice que en el nombre de Jesús, aún a los romanos, que son los que le añadieron al bautismo, y son ellos los culpables de que la gente ahora esté equivocada, bautizando en títulos. Pero aún a los romanos, dice la Biblia, muertos con él, resucitados o sepultados con él, resucitados con él. No dice con ellos, no dice con ella, dice con él, hablando de Jesús, muertos con Jesús, sepultados con Jesús y luego resucitados con Jesús, que está hablando del proceso. A muertos, arrepentimiento, sepultados, bautismo y luego resucitados, recibir el don del Espíritu Santo. En la iglesia alrededor del mundo, 1 Pedro 3:21, dice también que hablando del diluvio que ahogó a todos los incrédulos, también habla que Noé y su familia fueron salvados por agua. Así también ahora los que han de ser salvos son salvos por el nombre de Jesús, pasando por el agua. Y solo hay una forma de bautizarse, dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. No hay dos señores, no hay tres tipos de fe, no hay tres tipos de bautismo, solamente un Señor, una fe y un bautismo. Así que entonces, bautismo en títulos, bañadas sin jabón. El bautismo es en el nombre de Jesús para remisión de pecados. El bautismo en títulos, ni la tierra del cuerpo ablanda. ¿Por qué? Porque no lleva ninguna consagración, ni Dios está comprometido de esa manera, ni lo ha dicho así el Señor. Si el Señor no lo ha dicho así, usted lo está haciendo así, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que está haciendo? Es su propia rebeldía y aprendiendo de los romanos. La iglesia, o esa congregación que nació en Roma, nació con esta doctrina. Solo hay un bautismo. El bautismo es una identificación. Es aquí donde nos identificamos con Jesús nuestro Salvador. Hay algunos que discuten que hay dos bautismos o dos formas de bautizar. Una para los judíos, que es en el nombre de Jesús, dicen ellos, porque es como una represalia por su incredulidad. Y el otro bautismo en títulos, que es para los gentiles. ¿Hay dos iglesias entonces? Una bautizada en el nombre de Jesús y una trinitaria. No es cierto. En la palabra de Dios solamente hay una iglesia y las que no pertenecen a la iglesia son imitación. Así que entonces usted hace la decisión, tome la escritura y aprenda a obedecer la palabra de Dios y grite con nosotros: Jesús es el nombre de Dios.